Hola, buenas tardes. Hoy lo que vamos a hacer es un video de la plataforma Zoom, que es una plataforma que lo vamos a utilizar para dar clases en línea. Plataforma gratis, permite sesiones de 40 minutos y hasta 100 usuarios simultáneos utilizando la cuenta free. Entonces, y registrarnos y utilizarlas es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es entrar al sitio web de Zoom, que es zoom.as. Y luego seleccionar la opción de ingresar y podemos poner nuestro correo y nuestra contraseña si es que ya tenemos una cuenta, o si no podemos crearnos una cuenta nueva utilizando el botón de registrar, o la opción más rápida y recomendable, utilizar nuestra cuenta de Google, de Gmail, para poder conectarnos. Ok, entonces luego de poner nuestros datos entramos a la plataforma y aquí vamos a hacer algo muy sencillo. En la parte superior tenemos una opción para crear reuniones, para ver las reuniones que hemos creado, y acá arriba tenemos un botón que dice programar una reunión. Hay muchas opciones, pero vamos a centrarnos en la forma de cómo hacer nuestra presentación en línea para que lo puedan hacer y con sus estudiantes de manera muy rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la opción de programar una reunión. Esto abre esta ventana. Yo aquí lo primero que voy a hacer es poner el título de la reunión. Vamos a suponer que es eso. Puedo poner la descripción, puedo programar la fecha y la hora. Voy a poner que aquí podría cambiar la fecha. Voy a dejar que la fecha es hoy. Aquí tenemos la opción para programar el tiempo de nuestra reunión, pero como estamos usando una cuenta gratis, Zoom nos dice que lo único que podemos usar son 40 minutos. Voy a marcar esto para que nuevamente no nos vuelva a aparecer. Esto es muy importante, la zona horaria. Tenemos que colocar que la zona horaria que estamos utilizando es las -5 GMT de Bogotá, para que si programamos nuestra reunión para una hora, esto sea acorde con nuestro horario calendario, pues, o si no, se programaría un horario diferente. Aquí tenemos una opción de reunión recurrente. Si yo activo esta opción, Zoom me permite programar cada qué tiempo esta reunión se va a activar sin necesidad de volverlo a hacer. Ahora, aquí tenemos una opción para aplicar una contraseña, para pedir una contraseña. Si yo quiero la quito y mi reunión no va a tener contraseña. Puedo activar si quiero que cuando yo entre mi webcam aparezca encendida o aparezca apagada y yo tenga que encenderla manualmente. Yo puedo ponerle que, por ejemplo, esté automático, que cuando entre el participante ellos también entren con la webcam activa o con la webcam apagada. La parte del audio, queremos que se escuche el micrófono y el sonido de la computadora o ambos. Y podemos activar para habilitar de que los estudiantes puedan entrar antes que nosotros, para que exista como una sala de espera también que tengo acá. Podemos hacer que los participantes cuando entren no puedan interactuar, no puedan escribir hasta que yo lo diga. Y puedo marcar la opción para que la reunión automáticamente comience a grabar. Yo le voy a decir guardar. Vamos a ir a una segunda pantalla. En esta segunda pantalla ya me especifica cuándo va a ser las reuniones, cuándo se ha especificado. Puedo agregar a mi calendario de Google, a mi calendario de Outlook o de Yahoo. Este es el ID de la reunión. El ID de la reunión me sirve para compartirlo y que las personas con este ID puedan entrar a mi reunión. Pero también tenemos la dirección web para unirse. Esta dirección sería la dirección que yo voy a copiar la invitación y la voy a pegar dentro de mi aula virtual, para que cuando los estudiantes hagan clic sobre ese link, automáticamente entren a la reunión programada para la fecha y la hora. Para colocar este link en mi aula virtual, vamos a utilizar el recurso URL. Ahí usted coloca el link y automáticamente da un acceso a la plataforma de Zoom. Me dice los otros detalles y así respectivamente. Entonces puedo editar, puedo hacer unos cambios y voy a iniciar la reunión. Aquí me aparece que se está iniciando la reunión. Como es la primera vez que lo estoy haciendo, la primera vez que usted utiliza la herramienta, Zoom le sugiere y le pide que baje el programa, porque la reunión no es dentro del navegador web, la reunión es utilizando la aplicación de Zoom. Entonces tenemos que descargar la aplicación e instalarla. Entonces, luego de que hemos esperado el tiempo para que la aplicación se descargue, podemos entrar de manera automática y este sería el entorno que tenemos. En la parte inferior tenemos para ponerle silencio, para detener la cámara, para invitar a nuevos participantes de la reunión. Aquí también podemos ver el ID de la reunión y podemos ver el password que tiene
Eso también lo podemos compartir para que otros usuarios entren. Podemos ver los participantes que están conectados. En este caso solamente estoy yo. Aquí aparecerá la lista de los estudiantes. Aquí puedo poner en silencio a todos, puedo dejar que todos hablen o participen. Y, ok, aparte de esto, que me activan los participantes, tengo la opción para compartir la pantalla, que es la que vamos a utilizar ahorita, pues, ¿no? Cuando hago un clic aquí, aparecen todas las ventanas que tengo abiertas en mi computadora en este momento. Yo voy a seleccionar esta de aquí de PowerPoint. Y esta ventana se convertiría ahorita en la ventana que el usuario está viendo. Sería la única ventana de mi computadora. Eso quiere decir que si yo accedo a otra ventana o a otro programa, los estudiantes o el resto de participantes no van a ver. Esta es la única ventana a la cual ellos tienen acceso. Como puedo ver acá arriba, aquí me dice detener, compartir. Tengo el ID de la reunión. Y ahora tengo una barra en la parte superior, que asimismo puedo poner en silencio. Okay, puedo cambiar las configuraciones de mi computadora. Puedo detener el video, mi cámara, o cambiar la configuración. Puedo ver los participantes. Yo colocaría esto acá. Lo colocaría aquí a un lado. Puedo además compartir otra nueva ventana. Si yo hago clic aquí y hago clic, por ejemplo, en el whiteboard, ahora comenzaría a compartir la pizarra, que es una pantalla en blanco en la cual yo puedo escribir, puedo rayar, puedo poner diferentes opciones de manera libre. ¿Ven? Entonces voy a volver a compartir mi PowerPoint. Ya estoy nuevamente aquí. Aquí también puedo hacer anotaciones sobre mi presentación. Adicional a eso, tengo para abrir un chat para poder dirigirme a todos o seleccionar a qué persona quiero escribirle de manera directa. También puedo compartir archivos con la gente que esté en el chat, ¿sí? Puedo grabar el chat. Aquí escribiría el mensaje. Este mensaje, por ejemplo, lo verían todos quienes están conectados. Yo aquí, por ejemplo, podría cargar un archivo. Este archivo yo lo puedo compartir con todas las personas que están en la reunión o en la sesión en este momento. Yo puedo ponerlo acá. ¿Ok? Entonces es muy útil el chat. Puedo, aquí tengo un botón para grabar la sesión, grabar lo que estoy haciendo. Acuérdense que la opción de ver quiénes están participando es diferente a la ventana del chat. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, básicamente, eso es lo que podría hacer dentro de mi reunión o de mi sesión con Zoom. Como ven, no es nada complicado, no es una opción, una cuestión del otro mundo. Es solamente de compartir, de poder utilizarla y poder ver cómo funciona y cómo podemos aprovechar su potencial. Bueno, no me voy a alargar más para que el video sea corto. Acá abajo también acuérdense que tienen diferentes opciones más para grabar la sesión, para poner una reacción que la podrían ver los estudiantes, o los estudiantes yo la vería en pantalla. Y pues nada, con esto creo que es suficiente para ver cómo funciona la herramienta y poder lanzarnos ya a utilizarla. Muchísimas gracias por ver el video y pues suerte a todos.